¿Alguien no tiene Biblia? Gloria a Dios. Amén. Ahí. ¿Sí? Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Pero antes quiero, Nicolai, coloqué desde el 14, que es que estaba mirándolo y me parece muy importante. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16. El apóstol Pablo, si por favor me ayudan a compartir el link al grupo de la iglesia, bueno, no sé si son tan amables. Gloria a Dios. Y mientras que lo comparten, quiero que oremos. Amén. ¿Ya lo compartieron al grupo? Por favor, es que necesito compartirlo a unos familiares. Si me ayudan, gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias y queremos, Padre, que tu palabra hable a nuestras vidas. Queremos que tu palabra hable a nuestro espíritu. Y queremos, Señor, que tu palabra sea viva, eficaz, poderosa, maravillosa, y que podamos honrarte y bendecirte, Padre. Queremos proclamar tu señorío y queremos bendecirte en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por cada amigo, por cada hermano en la fe. Padre, glorifícate de una manera muy especial y que podamos aprender de tu palabra, porque tu palabra es victoria, tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando lo importante eclipsa lo urgente, y usted va a verticar y decirme por qué. Dice la Escritura, por lo cual dice: despierta tú que duermes. Dígale a la persona que tiene a su lado: despierte usted que está dormido. Amén. Es que a veces en las cosas del Señor venimos y como que hay indiferencia y hasta como que nos da sueño. Y resulta que el apóstol Pablo decía eso a la iglesia en Éfeso: despierta tú que duermes. Y dice ¿qué? Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si usted está dormido, si usted está perezoso, si usted está, hermano, en una situación donde usted dice no va a haber respuesta, hoy quiero decirle que hay respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén y amén. Resulta que me puse, Luz Alba me estaba diciendo unas cosas, no sé qué, y yo dije, uy, esto está chévere. Me puse a estudiarlo, hermano, y resulta que, Dios mío, cuando uno se pone a estudiar, hermano, hay momentos en los cuales usted no sabe por dónde. Pero lo primero que quiero preguntarle es: ¿cuáles son sus prioridades? Tome nota. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad en la vida? Para muchos la prioridad es el trabajo. Para muchos la prioridad es ser padre o ser mamá o estar casado o casada. Para muchos su prioridad es el estudio. Para muchos su prioridad es otra cosa. ¿Cuál es su prioridad? Todos hemos escuchado desde que conocemos del Señor que la primera prioridad es que su comunión con Dios. ¿Sí o no? Nos lo han enseñado. La segunda, la familia. La tercera, la iglesia. Incluso hay lugares donde enseñan que la iglesia es como la cuarta. La tercera sería que si usted trabaja, si usted estudia. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es el orden que usted le ha dado a su vida? Y muchos lo decimos de labios para afuera. Amén.
Mi prioridad es el Señor. ¿Verdaderamente tu prioridad es el Señor? Porque dice la palabra que con nuestras acciones, lo parafraseo, nosotros lo reflejamos. Y para muchos decimos de labios para afuera: Señor, tú eres mi prioridad. Y resulta que la prioridad es tu trabajo. La prioridad es el estudio. La prioridad es el esposo, la esposa, los hijos, los nietos. La prioridad son otras cosas. ¿Cuál es tu prioridad? Y eso va dentro de todo esto. A veces nosotros, y encontré la definición de urgente. Lo urgente, dice, exige atención inmediata y trae consecuencias inminentes si usted no la realiza. Repito, lo urgente exige una atención inmediata, trae consecuencias inminentes si no la realizas. Un ejemplo: usted se enferma, usted no puede decir: no, yo me siento bien, yo no necesito ir al médico. ¿Cuántos han hecho eso? Levante la mano y seamos sinceros. Cuando probablemente usted necesita con urgencia ir al médico. Miren, aquí nos tocó esta mañana correr. Estas tomas de aquí al frente se dañaron. Y pensamos que era la multitoma, y no, dañaron las extensiones. No sé si hicieron un corto o lo que sea. Pero si a usted se le va el agua, la luz de un momento a otro, ¿usted qué hace? Gloria a Dios. Eso es porque el Señor quiere que economicemos. No, hay cosas que son ¿qué? Urgentes. Le llegó el recibo del agua, le llegó el recibo de la luz, le llegó el recibo del gas, le llegó el recibo de lo que sea, le llegó el pago del impuesto, y usted lo hace con todo respeto, como muchos que a veces dicen: yo pago en la próxima. Mire a ver si lo puede hacer. A mí me pasó algo, un día, creo que fue que no llegó el recibo del gas. Y yo ignoraba, porque nosotros siempre somos demasiado cumplidos en eso. Y no llegó. Cuando un día llegaron y ¡pum!, cortaron el gas. Señor, pero si es que aquí... No, yo no tenía ni idea. Es que usted puede pagarlo con el recibo anterior. Yo no sabía, porque pues como nunca me había pasado eso. Yo no tenía ni idea. Y preciso, miren, se los digo así: este mes que llegó, el mes de julio, llegaron los de los demás apartamentos, menos el de nosotros. Ya aprendí la lección, porque es algo que urgente. ¿Qué es lo urgente para usted en la vida eterna, en lo espiritual? Usted más que nadie lo sabe. Muchos, exacto, Claudia dice salvación. Pero ¿será que muchos creen verdaderamente que si usted muere es salvo? Pero si sigue haciendo de su vida lo que quiere. ¿Qué es lo importante? Aporta valor real a tus objetivos, pero dice a largo plazo. Otra vez. Lo importante, aporta valor real a tus objetivos a largo plazo. Entonces usted se mira en el espejo: uy, estoy muy gordito, me voy a poner a hacer ejercicio. ¿Eso es importante o es urgente? Es importante. Y urgente también, dependiendo. Es que yo quiero estudiar un idioma. A ver, ¿qué es más importante? ¿Ante una situación de salud o estudiar un idioma? Bueno. ¿Sí? Es que yo me voy a proponer ahorrar. ¿Usted puede ahorrar? Claro que sí. Pero si, un ejemplo, un daño, hermano, en su casa, ¿eso es importante o es urgente?
o hermano enfermo o ahorrar. ¿Cuántos les ha tocado de sus ahorritos? De pronto hubo un daño, hermano, y le tocó ¿qué? Sacar de ese ahorro. Hermano, hay cosas que son así. Yo quiero que por favor, Nicolás, no sé si me busca esta versión, este pasaje en la versión Biblia de lenguaje actual o la paráfrasis o la nueva traducción viviente. Si alguien la tiene ahí, por favor. ¿Esa es cuál? Lenguaje actual. ¿Qué dice Nico? Espérame, Nico. Desde el 14. Sí. Dice: por eso alguien ha escrito: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como la gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Amén. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? Sí, señor. Por favor. Bueno, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Amén. Gracias, Gary. Ahora, ¿me puede mostrar la imagen inicial? Vamos a ir al pasaje que quiero compartirles. Vamos a ver la historia de un rey que cambió las prioridades. Y esas prioridades, eso que era, como lo dice allí, cuando lo importante, lo urgente fue para él, para esa persona, una piedra de tropiezo en su ministerio. Acompáñenme a Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13. Todos conocemos la historia de Saúl. Y voy a leer rápidamente del versículo 1 al versículo 11. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Abel. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaba estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal. Ojalá usted subraye esa parte. Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía a Saúl, y salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y porque tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Hasta allí voy a dejar. Resulta, pasa y acontece que en esta Biblia, que se llama la Biblia del Expositor,
me llama la atención que dice de este pasaje lo siguiente, que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Primera de Samuel pasan 20 años. Y eso es algo muy interesante que nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor. A ver. Cuando dice, había ya Saúl reinado 1 año y estaba en su segundo año por haber sido proclamado rey sobre Israel. Miren lo que dice aquí en este comentario. La declaración de entre el versículo 1 es es un registro triste por el espíritu que Saúl solo reinó 2 años en comunión con Dios. Saúl reinó 40 años, escuchen muy bien, y solo 2 los hizo en comunión con el Señor. O sea, 40 menos 2, ¿cuántos son? ¿Cuánto es? 38 años sin reinar conforme a la voluntad del Señor. Por eso les digo, hermanos, yo ayer, Luz Alba me preguntaba, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Yo le dije, mija, estoy vuelto nada. Porque estudié, mire por aquí, mire, incluso quería traerles un mapa, pero el mapa me salía todo en inglés, no lo pude conseguir, pero fresco, no se preocupen. Porque ustedes saben que a mí me gusta desmenuzarles. Y dice el comentario que Saúl solamente reinó en comunión con Dios 2 años. Su reinado entero fue de 40 años. ¿Sí? Y me llama muchísimo la atención esto. Porque a veces nosotros las cosas urgentes las dejamos a un lado y vuelve y se impone lo importante. Y entonces dice la palabra del Señor, si usted se da cuenta allí, versículo 2: escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Si usted se da cuenta, uno se da ahí que Saúl establece un ¿qué? Un ejército. Repita conmigo, un ejército. Y usted dice, hasta ahí, bien. ¿Qué dice la Escritura? Viene a mi mente esto. La palabra del Señor dice, el Señor lo afirma en Proverbios, si usted lo recuerda muy bien. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? ¿Cómo está su corazón? ¿Sabe? Ya ahorita vamos a empezar a mirar cómo el corazón de Saúl comenzó a desviarse. Cuando usted no tiene comunión con Dios, cuando usted deja de perder la comunión con Dios, cuando usted deja de orar, hablemoslo claramente y yo se lo digo así, ustedes lo saben sin anestesia. Cuando usted sabe que el Señor tiene un llamado con usted y usted se hace el de las orejas, el de hermano, no, Señor, no tengo tiempo porque mi prioridad ahorita es el trabajo, porque tengo otras ocupaciones. Cuando Dios sabe, hermano, lo que ha hecho con usted y usted se ha hecho, perdóneme la expresión, el cabezón o la cabezona, hermano, no se vaya a quejar. Aleluya, digamos gloria a Dios. Pero es que el Señor a mí me ha llamado desde pequeñito. ¿Y qué pasa que no ha seguido? ¿Qué pasa que no ha tenido comunión con el Señor? Porque ya para usted eso no es urgente. Porque lo importante opacó lo urgente. Porque usted se centró solamente en educación, casa, no sé, criar hijos, criar nietos. Y cuando le dicen, ven a buscar de Dios, tú le sacas el cuerno. No tengo tiempo. Y del versículo 3, perdónenme,
cuando dice que él estableció el ejército, dice versículo 3 y 4, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan, hebreos, pero aquí yo quiero detenerme algo. Hizo un ejército de 3,000 hombres. Saúl escogió 2,000. 3,000 menos 2,000, ¿cuántos quedan? Y esos los tomó Jonatán. ¿Y sabe qué hizo Jonatán? ¿Sabe cuál era la característica de Jonatán? Era un guerrero. Jonatán fue hasta la guarnición de los filisteos, los que los tenían oprimidos durante muchísimo tiempo, y los enfrentó y los venció. El rey tenía 2,000 soldados, pero se quedó en su zona de ¿qué? Confort. ¿Me estoy dando a entender lo que quiero decir? El que atacó, el que fue a guerrear, fue Jonatán. Jonatán tenía habilidad, era un militar, era exitoso. La fortaleza estaba ubicada en Gabá. Y lo más tremendo es que, según lo que me puse a estudiar, fue destruida por Jonatán, o sea, por el pueblo de Israel. Pero lo más tremendo es que Saúl después la reconstruyó y la volvió su fortaleza. Tremendo. Dios te salve con Ave María. Y lo más tremendo, cuando Jonatán atacó la guarnición y lo oyeron, dice, los filisteos, mire lo que dice: e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos, síganlo. Y todo Israel oyó que se decía: ¿Saúl qué? ¿Y quién fue el que peleó? ¿Me estoy dando a entender? Se dice que Saúl empezó su corazón a cambiar. ¿Se acuerda que Saúl, cuando David mató a sus 1,000? ¿Se acuerda? Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. Mire el corazón de Saúl. El que fue a pelear fue el hijo, y el que vino a pedir la gloria, y el que vino a decir: ¡mira la victoria, aleluya! ¿Quién fue? Porque él era ¿qué? El rey. Flojo, mentiroso, perezoso. Hay muchos cristianos que son así. Quieren corona, quieren reinar, quieren puesto y no quieren pagar ¿qué? Precio. Y Saúl hizo eso. Y entonces los filisteos tuvieron temor. Tanto así que decían, dice, y también que todo Israel se había hecho que abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl, ¿qué? En Gilgal. O sea, todo el pueblo se fue a donde Saúl estaba, en Gilgal. Y más adelante lo vamos a ver. Hay gente que no sale de su zona de confort. ¿Cuántos creen que Dios bendice? Amén. Hay un principio que la palabra de Dios dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te daré. ¿Cuántos creen que eso es bíblico? Amén. ¿Y usted por qué todavía está en la casa de mamita, papito, papito? Reciban el nombre del Señor. Y no me vaya a salir: ay, ya empezaron a echar vainazos. ¿Usted quiere bendición? Coja, váyase en fe y diga: Señor, tú estás conmigo. Hay una promesa. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Porque cuando usted da el paso, la bendición del Señor le va a alcanzar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero es que nos ahorramos
mamita. Y entonces miren, lo urgente se cambia y se vuelve ¿qué? Importante. Y por eso nos detenemos. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Con todo respeto, esto no está en el libreto. Tú quieres la bendición de Dios, pero no eres capaz de dar paso de fe. Y con todo respeto, y muchos dicen, pero si yo soy el ungido, pero si el Señor a mí me habla, pero si el Señor a mí me demuestra. Resulta, pasa y acontece que Saúl se quedó en Gilgal, el lugar donde fue ungido, el lugar donde, hermano, él no tenía que estar. Si usted recuerda más adelante, se acuerdan que cuando David llegó, el muchacho, y David dijo, pues yo voy y peleo contra el gigante. ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl? Le entregó la armadura y dijo, pues colóquesela a ver si le sirve. Te reprendemos en el nombre de Jesús. El Señor se iba a despertar a las 12. A ver, ¿quién se tiene que tomar la pasta? Gloria a Dios, amén. Entonces, cancelado. Amén. Cuando Saúl era el que tenía que ir a enfrentar a Goliat, no lo hizo. ¿Por qué? Por bien. Porque él se quedó en su zona de confort. ¿Cuántos cristianos no han entendido que el Señor honra al que honra a su Hijo? ¿Cuántos cristianos no han entendido que, hermano, como diría un personaje que recuerdo mucho, la vida es de luchas? Y hermano, hay que esforzarnos, y hermano, hay que luchar por lo que el Señor nos ha prometido. Pero muchos se han quedado ahí, cruzados de brazos. Muchos se han dado por vencidos. Se los quiero decir así. Muchos aquí, el Señor me muestra, y los que me pueden estar viendo, se han dado por vencidos. No quieren luchar, dijeron ya no más. El llamado, lo que el Señor le ha dicho, lo menospreciaste. Y entonces, ¿sabe qué dice la palabra después? Saúl se atribuye la victoria que su hijo había realizado. Y ahí Saúl demuestra su inseguridad y que su corazón ya no era agradable conforme al corazón del Señor. Se los voy a decir así, como se dice sin anestesia. Deje de pensar que es que Dios no hace ya nada con usted. Amén. Muchos tienen ese argumento acá, pero tan arraigado que lo abrazan. Usted no puede permitir que su corazón se desvíe del propósito divino. Amén. Del versículo 5 al versículo 7, si usted se da cuenta, los filisteos nos tocaron. Y es que muchos cristianos son así. ¿Cómo es que dicen? Matan el tic y se asustan ¿con qué? Con el trueno. Muchos vienen, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, y ¡pum! Y pasa algo, como dirían por ahí, sobrenatural, glorioso, poderoso. Pero usted cree que el diablo se va a quedar quieto. No, perdónenme, es cuando más se va a dedicar. ¿Usted cree, hermana Cecilia, que lo que le está pasando a usted no es para seguir clamando? Y a muchos de los que están aquí le llaman. Y muchos de los que están aquí, ¿y qué están haciendo? Nos quedamos y nos asustamos con el cuero. Y no perseveramos. ¿Me estoy dando a entender lo que quiero decirle? Y sí, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Sus hijos, su familia, su economía. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho para que eso pase? ¿Cuántos han disfrutado de las bendiciones del Señor y cambiaron lo urgente por lo importante? Pero como dirían por ahí, cuando están en la inmunda, ay sí, oren por mí, ay, oh,
cuando hace como 6 meses que dejó de congregarse. Cuando hace 1 año dejó de venir a la iglesia. Y no me lo tome a mal, pero esa es la realidad del ser humano. Y esa es la realidad del cristiano. El cristiano, con todo respeto, hipócrita, que busca solamente a Dios para que le arregle el problemita, pero su vida sigue haciendo lo que se le da la gana. El Señor reprenda al diablo. Porque nos enseñamos a conformarnos. Y no es sino que, hermano, mire, algo que admiro de Jonatán, un guerrero, pero ¿sabe qué produjo? Mire, yo creo que la gente temía al espíritu de guerrero que tenía Jonatán, pero yo creo que más les dolió y más coraje le dio, ¿sabe a quién? A los filisteos, cuando Saúl proclamó diciendo: yo los he vencido. Así hay muchos que quieren vivir de la gloria pasada. Cuando la Biblia dice que la misericordia del Señor es que nueva cada mañana. Así yo fui usado hace 10 años. Perdóneme, con todo respeto, y se lo digo así. A mí no me interesa eso. ¿Y hoy qué? Pues que yo recuerdo cuando el Señor a mí me usaba, oraba por los enfermos y los enfermos eran sanos. Uy, el Señor me mostraba y esto, aquello. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? A duras penas asistes a la iglesia. A duras penas lees la Biblia. A duras penas alabas al Rey. Porque para ti ya no es urgencia. Para ti se volvió ¿qué? Importante. Y entonces cuando, hermano, los filisteos se dieron cuenta de esto, dice que, hermano, buscaron un ejército, dice 30,000 carros, y me puse, hermano, a investigar, dice que 30,000 carros era un ejército poderoso. Y aparte dice, y 6,000 hombres de a caballo. Y cuando comenzaron a agruparse los filisteos, ¿qué dice la palabra? Y el pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. ¿Sabe qué produjo eso? Temor, miedo. Usted comienza y usted ve que el Señor le respaldó en algo y usted, gloria a Dios, aleluya. Pero de un momento a otro se le levantó el hijo, se le levantó el nieto, se le levantó el esposo, se le levantó la esposa, se le levantó el jefe. Mejor dicho, usted iba por la calle y hasta una palma. Hermano, usted, ¿pero qué? ¿Qué es lo que le pasa a Dios? Pero si es que yo más busco. Pero es, ¿a cuánto le ha pasado? ¿Cuánto le ha pasado? Hasta que me orine que me subo un pollo. Entonces es una realidad. Porque cuando nosotros vemos una victoria, no somos capaces de estar ahí en pie de batalla. Escúcheme algo que es algo que yo le he pedido que el Señor a usted y a mí nos ayude, que nos dé discernimiento. Amén. Señor, ¿qué me estás enseñando de esto? Señor, ¿qué tengo que sacarle a esta situación que estoy viviendo? Pero como no somos capaces, porque como lo urgente ya no se volvió urgente, sino ahora es que hay otras cosas que son importantes en su vida. No, pastor, es que yo tengo que trabajar de domingo a domingo, ya no me queda tiempo. Y se los digo, hermano, si usted no se somete a lo que el Señor quiere, con todo respeto,
quiere que usted haga lo que se le venga en gana si usted no se somete. ¿Qué produjo que se levantara un ejército de esto? Temor, miedo, tanto así que la palabra del Señor dice, hermanos queridos, verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, ¿usted se imagina eso? ¿Acaso luego no habían visto? Y cuando usted se pone a analizar los primeros capítulos del reinado de Saúl, si usted se da cuenta, Saúl es ungido rey, capítulo 9. Capítulo 11 dice que Saúl derrotó a los amonitas. Y capítulo 13 dice que tuvo guerra contra los filisteos. Y según lo que yo me puse a estudiar, hermano, aparte de eso, se puso a atacar a los demás pueblos que eran adversarios en contra. Pero hay una raíz. Es que Saúl solamente duró en comunión con Dios 2 años. Yo le quiero preguntar a usted que no está aquí, ¿usted tiene comunión con Dios? No me lo conteste. De los 42 años en comunión, de resto, su vida espiritual a tropezones. El orgullo, la prepotencia, la altivez, quería la gloria a él, quería la fama. ¿Y sabe qué produjo en el pueblo? Miedo. Porque ¿quién tenía que estar allí enfrente? Saúl, el rey. Y resulta, pasa y acontece que Saúl solamente se quedó en su zona de confort, llamada Gilgal. Mire, Primera de Samuel, capítulo 11, verso 15 dice: y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante del Señor, y se alegraron allí Saúl y todos los de Israel. El rey tenía que estar enfrente de la batalla. Pero aquí vemos un rey que cobarde, un rey que no fue capaz de asumir su rol. ¿Cuántos esposos han delegado a su esposa su parte espiritual? Así es. Vive el Señor. Sus hijos hacen lo que quieran, su esposa está como quiera. ¿Usted qué está haciendo para ganarse? Estás como Saúl, zona de confort. Me quedé en Gilgal y por allá mandaban mensajeros: mi rey, los filisteos vienen a atacarnos. Él estaba en su zona de confort, tenía 2000 hombres, por lo menos podía hacerles frente. ¿Sí me estoy dando a entender? Así hay muchos. El pueblo esperaba que su rey saliera a la batalla. El pueblo esperaba que su rey los fuera a defender. El pueblo esperaba que su rey les fuera a dar ¿qué? Ejemplo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: ejemplo os he dado? Y si el Señor nos dio ejemplo, ¿usted por qué no lo pone en práctica? Porque vuelvo y reitero, lo urgente para usted ya no es urgente. Después ven a la iglesia, para ustedes eso no es urgencia. Para eso ustedes de vez en cuando
Vuelvo y se lo digo, cuando estoy en la inmunda, cuando estoy pasando una situación adversa y difícil, me acuerdo del Creador. Y se acuerdan que hay una palabra que dice, acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. Antes que vengan los días malos y digan en ellos, no tengo en ellos ¿qué? Contentamiento. No te quejes. Dice la palabra. O sea, imagínense ustedes que todo el pueblo de Israel, cuando escucharon que 30,000 hombres a caballo, más 6,000 hombres que estaban, perdón, 30,000 carros, más 6,000 hombres de a caballo, y aparte de eso, ¿usted cree que no iban hombres, hermano, marchando como soldados? O sea, era un pueblo numeroso. ¿Qué hicieron los hebreos, los israelitas? Dice, se fueron. No, sigue. El sí. Miren, ¿se escondieron en dónde? En cuevas. Hay muchos que, escúcheme, ay Señor, ¿cuántos quieren recibir? Amén. Diga a la persona que tiene a su lado, tenemos que salir de esa cueva. En fosos. Yo no sé cuál es esa cueva, ese foso en el cual usted está, en esos peñascos. O sea, ellos tuvieron que huir a las montañas, a lugares rocosos. Y dice, aún en cisternas. ¿Usted se acuerda que eran las cisternas antiguamente? Y es tremendo. Pagando, como dirían por ahí, escondederos. Y entonces miren lo que sucede para ir concluyendo. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. O sea, algunos tomaron la decisión de decir, yo prefiero irme para el otro lado. Yo no quiero que a mí me vengan a matar. Yo le pregunto, escúcheme muy bien, cuando usted ve un líder temeroso, un líder que no tiene carácter, cuando usted ve un líder que dejó de buscar la presencia del Señor, cuando usted tiene una persona como punto de referencia que se dio por vencido, yo le pregunto, ¿a usted le impacta eso? Sí, claro, pero para mal, no para bien. Miren hasta dónde la actitud de Saúl afectó al pueblo. Y yo quiero decirle aquí a usted, mamá, a usted, papá, su actitud, su mala actitud, porque quiero decírselo así, ha afectado a sus generaciones. ¿Por qué? Ellos no quieren nada de Dios. No es porque hacemos el servicio en un salón comunal solamente, no. Es porque a usted le ha faltado carácter, a usted le ha faltado doblar rodilla. Y escúchenme, aquí hay muchos jóvenes, porque aquí esto me llama la atención. ¿Se han dado cuenta de eso? Y en vez de reaccionar, se impregnaron de eso, de un espíritu apocado, de un espíritu, hermano. ¿Por qué Pablo lo decía a la iglesia en Éfeso? Despiértate tú, ¿qué? ¿Qué duermes? ¿Cuántos aquí están dormidos, los que me ven? Dormidos en los laureles. La Biblia dice, la bendición del Señor está puesta sobre las cabezas de los justos. Eso lo dice la Biblia. Y usted a toda hora, Señor, pero ¿qué pasa? Que tú no me bendices. Pero Señor, ¿qué pasa? Y la bendición está así, pero así,
arrebatarlo. El problema es que usted no quiere coger lo que es suyo. Y cuando el pueblo se fueron, dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Miren qué interesante. ¿Me lo ayudan a leer? Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¡Qué tremendo! Saúl, en vez de tomar la decisión, ¡vamos! ¡El Señor Dios Todopoderoso está con nosotros! No, él se la pasó, fue en Gilgal. O sea, lo urgente para él pasó a ser ¿qué? Importante. Pasó a ser ¿qué? Secundario. Porque para muchos de ustedes buscar de Dios se volvió algo secundario. No se volvió importante. Porque usted en la iglesia donde nació, si habían 3 cultos en la semana, usted iba a los 3 cultos en la semana. Y ahora nos volvimos solamente domingueros. Y sí, yo no quiero excusarme, pero entonces a duras penas cambiamos, porque todo el tema nos cambió. Anteriormente hacíamos las reuniones en el apartamento, pero la gente no iba. Comenzó la pandemia y vino la pandemia y empezamos a hacer las transmisiones. Perdónenme, hablemoslo claro. ¿Cuántos de ustedes, y yo tengo que ser directo, cuántos de ustedes, ya para usted un servicio, un estudio bíblico no es importante, no es urgente? Las oraciones de las 5, probablemente deja el celular ahí y usted está ocupado. Fulanito de tal, ore, porque yo lo he escuchado. Y no me lo tome a mal. Pero entonces, ¿en qué estamos? Yo no sé si, con todo respeto, cuando hacen la oración los jóvenes, los sábados, delante de Dios, seamos sinceros, seamos transparentes. Si para nosotros es urgente mi vida espiritual, o se vuelve algo importante o algo que es secundario. Pero eso sí, queremos que oren por nosotros para que me vaya bien, para que se me abra una puerta, para que Dios haga esto. Quiero concluir diciéndoles: damos más importancia a las cosas innecesarias. Buscamos lo que nos conviene. Nos centramos más en lo material que en lo espiritual. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su Y justicia, lo demás más llegará. os será añadido. Pero es que a mí no me gusta orar. Perdónenme, como dirían por ahí, malas. Hay que orar. Pastor, pero es que yo tengo que comer algo porque es que yo no soporto el ayuno. ¿Quién lo controla a usted? Cuando usted ora al Espíritu de Dios y le dice: Espíritu Santo, fortalece mi cuerpo. Excusas, con todo respeto, siempre le sacamos al Señor. A veces no tenemos cuidado en nuestro cuerpo, en cuidar nuestro cuerpo. La palabra del Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. Y con todo respeto, a veces tenemos esas frases, con todo respeto se lo digo, religiosas. Gloria a Dios, aleluya.
tengo un dolor de muela, le está doliendo que las cordales, y usted sabe que tiene que ir porque probablemente, hermano, tienen que hacerle una cirugía. Aleluya, gloria a Dios. Yo me tomo una pastilla y no, me pongo ahí un ¿qué? ¿Cómo se llama? Un clavo o algo que me mitiga el dolor. La casa de... Sí. Sabe que tiene que ir porque hermano le diagnosticaron X. No, aleluya, gloria a Dios. Hermano, dejemos de ser, perdóneme, extremistas. Y yo no estoy diciendo que no seamos hombres o mujeres de fe. Pero ¿a quién le creemos? ¡Ay, hermano! ¡No! Para mí la prioridad es Cristo, la iglesia. Yo tengo que estar pendiente, yo tengo que hacer, yo tengo que no sé qué. ¿Y sabe qué? Tu familia está vuelta a una nada. Tus hijos andan en desorden. Su esposo, su esposa no quiere buscar de Dios. Porque para usted eso no es urgente. Se volvió algo secundario. Para usted su prioridad es el estudio, el trabajo. Y yo tengo acá, y hermano, es que usted no sabe. Y perdóneme, lo he escuchado. No, es que yo tengo que trabajar. Y hasta los domingos. Perdón, y usted va a su contrato y ahí le dice que tiene que trabajar. No, entonces perdóneme, discúlpeme la expresión, no sea sapo. Perdóneme decírselo así. ¿Es que le van a pagar las horas extras? ¿Usted cree que su cuerpo no necesita descansar? ¿Le damos prioridad a lo que no es urgente, a lo importante, no a lo urgente? Descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos la familia. Pero eso sí, nos enseñamos a que solamente nos volvimos ¿qué? Domingueros. Y yo le pregunto a todos los que estuvimos en el retiro, porque todos son líderes, ¿sí o no? Amén. Y entonces ustedes ¿qué se alimentan? Ah, pastor, ¿dónde están? Es que yo escucho unos devocionales nomás de bacanos. Y usted ni siquiera estudia la palabra. Se los digo, así como cuando les digo las cosas. Y miren que el miércoles, cuando finalizamos ya la cartilla, lo que Ángela me estaba preguntando, vean, la misión y la visión. Voy a empezar a enseñar eso en el grupo familiar, porque ya el Señor a mí me lo había dicho. Porque muchos ni siquiera saben cuál es ni la misión ni la visión de la iglesia. Ni siquiera usted sabe qué es lo que tiene que hacer en su vida cristiana. Si usted recuerda muy bien el pasaje, como Saúl se quedó en Gilgal, verso 8, y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a ¿dónde? A Gilgal, a su zona de confort. Y así hay muchos. Señor, yo que soy tu humilde siervo, sierva, sácame de este laberinto, sácame de esta situación. Mientras usted más se enconche en su zona de confort, Dios en muchas ocasiones va a decir: mijito, no es cuando usted quiera, es cuando yo quiero. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo ¿qué? Le desertaba. Mi rey, lo quiero mucho. Lo quiero mucho, papito, lo quiero mucho. Pero yo no voy a poner en peligro mi familia. Chao. Vámonos. El pueblo comenzó ¿a qué? A desertar.
¿Se acuerdan que Saúl dejó de tener comunión con el Señor? Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Miren lo que dice el verso 9. Y entonces dijo Saúl: tráigame holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció holocaustos. Así hay muchos. Se los voy a decir así. Andan en pecado. Andan en una vida espiritual totalmente, hermano, seca, árida. Ni siquiera hay vida. Usted se le ve en el rostro, hermano. Amén. Y a muchos no se les gusta que se les diga las cosas. Pero yo no estoy aquí para agradarle al hombre. Yo estoy aquí para decirle las cosas a usted. O usted se despierta, o hermano, se condena. Amén. Así de sencillo. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo Saúl? Cuando vio que la gente comenzó a írsele: tráigame un cordero, tráigame la ofrenda. Yo, Saúl, el rey, hizo algo que a él no le correspondía. Y entonces ahí sí lo vio urgente. Y ahí sí vino y ofreció. Y dice que después de ofrecer el holocausto, ahí sí llegó Samuel y le dijo: ¿qué has hecho? No le dijo: ¡vive el Señor, que aquí está el rey! No, lo primero que observó. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios no le había hablado a Samuel? ¿Qué has hecho? Y muchos quieren agradar a Dios a su manera. ¿Estamos entendiendo? Amén. Muchos quieren agradar a Dios en sus fuerzas. Hacemos lo que no nos manda Dios. Dios no te mandó a hacer eso. Aleluya, men, es que el Señor a mí me respalda. Es que el Señor está conmigo. Vive Jehová, es que yo tengo llamado. Pero si nunca lo ha ejercido, perdóneme la expresión, si nunca se le ha dado la gana de buscar, de meterse, de ser fiel, hermano, de servir en lo poco o en lo mucho. ¡No! Y pensamos que tenemos una investidura. ¿Investidura de qué? A mí, con todo respeto, a mí, yo lo que lo he visto, me han dicho: es que fulanito, fulanita, sutanito es pastor. ¿Sí? ¿Dónde están sus ovejas? Ajá. ¿Dónde está la iglesia? Amén. ¿Pastores de qué? Amén. Yo soy profeta. ¿Profeta de qué si ni siquiera se sujeta? Amén. Yo soy apóstol, pero ni siquiera se congrega. Ay, ay, ay. Yo soy maestro, pero si ni siquiera recibe palabra, si no va y busca doctrinas de error. Amén. Pastor, y es el hecho de, o sea, de verdad que para mí era increíble saber que era escogido por Dios y se desvió. Yo decía, pero ¿por qué? Y ahorita que dice su merced, 2 años solamente le sirvió juiciosamente y esos 2 años los llevaron a 38 años, a 37 años, sí, 38, sí, 38 años sin Dios hacer su voluntad, a que se perdiera su generación. O sea, quitó a Dios, quitó su cargo y Dios también lo quitó a él. Amén. Qué tremendo lo que dice Mel. Yo le quiero preguntar: ¿usted quiere que su generación se pierda? ¿Cuántos años llevamos en Dios? Realmente. ¿Usted quiere que su generación se pierda? No. A ver, todos conmigo. Hermanos queridos, yo le pregunto: ¿usted quiere que su generación se pierda? ¿Usted quiere que su generación se pierda? ¿Usted quiere que su generación... Y entonces pregunto: ¿qué estamos haciendo? No hacemos nada. Y el diablo sí es astuto y nos está robando las bendiciones. Yo le quiero preguntar en esta mañana, para finalizar, hermano, ¿qué se volvió
Usted cambió lo importante, le dio prioridad a lo importante a lo secundario. ¿Por qué? Porque ya no quiere para usted. Usted no quiere tener amor, pasión de Dios. Y entonces, ¿por qué la palabra dice: tengo contra ti cosas? ¿Que has perdido qué? Tu primer amor. ¿Cuántos han perdido ese primer amor? ¿Cuántos viven de la gloria pasada, hermanos? Meni lo decía, la Biblia lo dice, Saúl solamente 2 años tuvo comunión con el Señor. Yo quiero que cierre sus ojos y díganle al Señor: Señor, yo no quiero que mi generación se pierda. Yo necesito despertar. Por eso el apóstol Pablo lo dice de manera clara y contundente: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo estás andando? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Y alguien decía al comienzo, hermano, cuánta prioridad usted le ha dado e importancia. ¿Sabe qué? El celular, las redes para usted se volvió ¿qué? Urgente. Usted, si no publica nada, hermano, ¡ay! Me descoso, ¡ay! Yo no sé qué va a pasar. Para muchas personas eso se volvió urgente. Pensemos en esta hora. Es duro decirlo, pero si usted recuerda, por la desobediencia de Saúl, su hijo Jonatán y toda su familia murió. Solamente, si usted recuerda, Mefiboset, el que quedó lisiado, luego fue restaurado. Pero ¿por qué tenemos que llegar? Si usted recuerda, cuando Mefiboset cayó y ese golpe que dio, mire cómo lo afectó. A mí me sorprende eso. Porque tenemos que esperar que la vida nos dé tantos golpes y no podemos reconciliarnos con el Señor antes. Yo quiero que cierren sus ojos, me coloquen una canción, por favor. Vamos a orar por los que están allí conectados. Padre, yo te pido que tu palabra, esta palabra que tú has dado hoy, Señor, traiga vida y bendición. Y sobre todas las cosas, Espíritu Santo, ayúdanos a reconciliarnos y a salir de esa, Señor, de esa quietud, de ese, Señor, estorbo que a veces ponemos, Señor, de que ya lo tuyo para nosotros o para muchas vidas no es urgente, sino se volvió algo secundario, algo importante. Hoy yo te pido que el Espíritu de Dios redarguya y convenza, y que, Señor, te demos a ti la gloria y te demos el lugar que te mereces. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y bendice a mi hermano y a mi hermana que recibe esta palabra, donde quiera que se encuentre, cualquiera que sea su necesidad. Obra conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pido tu bendición, Señor. Amén y amén. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga. Recuerden nuestras transmisiones semanales y que el Señor les siga guiando sus pasos. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao, gracias.